Bienvenidos a Salud para Todo y gracias por cumplir esta cita de todos los días. Recuerden que en este espacio de Teleamiga le traemos diferentes especialistas para que ustedes de nuestra mano puedan aprender. Por eso siempre tienen que tener la agenda y el lápiz a la mano para que anoten todos los tipsitos de los diferentes temas que les traemos. Ya están a su disposición nuestras líneas de contacto directo, el 287-8355, y tenemos nuestras redes sociales a su disposición. En Facebook estamos como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga. En nuestro programa de hoy vamos a tratar dos temas interesantes, además de la mano de un gran amigo de la casa. Vamos a hablar del bruxismo, una condición o de pronto una patología. Ya más adelante vamos a conocer qué es el bruxismo, que afecta a muchos y sobre todo a aquellas personas que padecen estrés, qué consecuencias tiene, cómo identificamos los síntomas y por supuesto si tenemos la probabilidad de prevenirlo. Y el cáncer oral o cáncer en la cavidad oral, un poco de cómo podemos también evaluar estas condiciones, prevenirlas y tratarlas si en dado caso ya las padecemos. Por eso los invito a que se pongan cómodos porque como siempre vamos con ese video de introducción para que conozcan un poco más del tema del día. El bruxismo. El bruxismo es el acto compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ningún interés funcional. El estrés y la ansiedad son a menudo las causas más frecuentes. Se calcula que el 80% de la población ha tenido algún episodio bruxista a lo largo de su vida, incluyendo adultos, adolescentes y niños. Y es una conducta muy nociva para los dientes, el periodonto y los músculos de la boca. Existen dos tipos de movimientos bruxistas, el apretamiento y el rechinamiento, siendo este último el más dañino. La manifestación más común del bruxismo es el desgaste de los dientes. También podrá causar sensibilidad dental y fisuras, o incluso fracturas y desprendimientos de restauraciones. Además puede producir la pérdida de anclaje de los dientes. Ahí teníamos un poquito de la información del primer bloque, el bruxismo, pero recuerden que también vamos a hablar del cáncer que se da en la cavidad oral. Si de pronto usted comienza a sospechar de algún pronunciamiento, de algunos síntomas y usted le preocupa, pues bueno, este es el programa ideal para que usted aprenda de nuestra mano. Hoy nos acompaña en Salud para Todo el doctor Luis Enrique Rodríguez. Él es odontólogo especialista en endodoncia y en odontología estética con más de 20 años de experiencia. A continuación les comparto su perfil para que lo conozcan. Doctor Luis Enrique, ¿cómo te digo, Doc? Luis Enrique, ¿cómo te dicen los pacientes? Como tú quieras, Luis Enrique está bien, no pasa Luis nada. Enrique, bienvenido, Doc, a Salud para Muchísimas Todo. gracias y hola a todos los teleaudientes. Sí. Cuéntanos un poquito, Doc, de tu perfil. Veíamos acá algo pues en pantalla, por supuesto, pero profundizamos un poquito más. ¿Por qué decides dedicarte a esto? Bueno, la odontología siempre fue como algo que me gustó muchísimo desde pequeño. Incluso mi mamá me cuenta, y yo me acuerdo vagamente, que jugaba mucho con mis ositos y con los peluches que yo tenía y pues como que los lápices eran los instrumentos. Entonces siempre ha sido una pasión para mí desde pequeñito y pues incluso cuando me llevaban al odontólogo, mis odontólogos de esa época me regalaban como las cajitas y las cosas en las que venían los instrumentos y muchas otras ¿Y materiales. tú las coleccionabas? No, los guardaba y yo simulaba que yo tenía un consultorio. Y bueno, gracias a Dios se hizo el sueño realidad, gracias al esfuerzo de mis papás, de Dios y pues por supuesto también de la universidad, que también estoy muy orgulloso de ser odontólogo del Colegio Odontológico Colombiano. Doctor, 20 años atendiendo pacientes, mejorando vidas. ¿Ha hecho el cálculo de cuántos pacientes ha tenido la oportunidad de atender? No, pero lo único que sé es que todos los días duermo tranquilo porque todos mis pacientes se van felices, sí, gracias a Dios. Doctor, bruxismo, uno pensaría, bueno, viene pues por supuesto un odontólogo especialista, vamos a hablar, no sé, de diseño de sonrisa o de lo clásico, pero no. Hoy tú decides visitarnos con dos temas muy atractivos. El primero, el bruxismo. ¿Qué es y qué preocupación como profesional, pues por supuesto, tienes ante la población que padece esta condición? Bueno, primero que todo, el bruxismo efectivamente es una condición, como lo mencionaste ahorita, es una condición y es una característica de una hiperactividad muscular que también puede ser una condición, no necesariamente tiene que ser algo patológico.
Digamos que las causas son diversas y por lo general se derivan mucho precisamente por el estrés. Pues definitivamente es la enfermedad del siglo XXI, del siglo XX, de todos los siglos de aquí en adelante, porque es una enfermedad que conlleva muchos... Es muy antigua, doctor. Es muy antigua. Entonces, la hiperactividad muscular simplemente desarrolla ciertos patrones de movimientos a nivel de la mandíbula, que lo que hacen es que precisamente los pacientes empiecen a desgastar sus dientes por los movimientos de la mandíbula, que están regidos obviamente por los músculos masticadores y los músculos que están regulando la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula con respecto al cráneo. Muchos pacientes, como tú también lo mencionabas, hay una población la cifra es cada vez más alta y se está empezando a presentar mucho más temprano la hiperactividad muscular. Antes o hace muchos años se presentaba, digamos, como una característica muy típica de pacientes con una carga laboral muy alta o con una carga emocional también muy pesada, entonces pues lo desarrollaban incluso cuando dormían. Pero resulta que el bruxismo también lo podemos desarrollar durante el día y en nuestras actividades comunes y pues digamos que habituales durante nuestro trabajo, cuando conducimos, estamos en el computador o estamos jugando videojuegos o incluso viendo series de televisión como se ha vuelto deporte últimamente. Doctor, para los televidentes que nos ven y de pronto ellos dicen bruxismo, ¿qué es el bruxismo? Pero pueden de pronto conocer esos síntomas o sentir ese cansancio o tener esa rigidez, por supuesto, pero no tienen ni idea qué es bruxismo y la idea es que por supuesto de nuestra mano ellos lo puedan descubrir hoy. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Qué pasa con un paciente que está por este momento atravesando o padeciendo bruxismo? Bueno, hay muchos signos porque el bruxismo solamente se puede traducir en un problema a nivel muscular. También puede haber un problema articular, como lo mencioné al principio, y pues obviamente sus factores desencadenantes, como lo mencioné también. Si es articular o si es muscular, obviamente el diagnóstico profesional es el indicado para este tipo de situaciones. Hay pacientes que de pronto dicen como, no, bueno, si estoy bruxando de noche, entonces me voy a tomar tal pastillita para dormir mejor. Relajantes y todo esto. Esto es automedicación y ya sabemos que la automedicación y pues por fortuna en Colombia ya estamos cayendo en cuenta, tanto las farmacias como las farmacéuticas, de empezar a hacer concientización de educar, la autoformulación. Claro. Uno de los signos clásicos y clínicos más comunes del bruxismo es el dolor matutino. O sea, el paciente se levanta muy cansado, siente que no descansó realmente. Tiene dolor, bien sea en la mandíbula o en la parte externa del conducto auditivo, o sea, en la parte de la oreja, en la parte anterior, o puede también presentar algunas veces, en algunas oportunidades, puede presentar tinnitus, que son ruidos o pitos. Escuchan como un leve sonido. Doctor, pero eso que usted está diciendo es muy común. Es muy común, pero cuando es por bruxismo ya se vuelve habitual. Entonces el paciente ya empieza a ver patrones de que ese ruido aparece a cualquier hora del día o sea, más frecuente. Es más frecuente, digamos, en el día porque el paciente está más consciente que lo está escuchando. Pero también es un signo que pues obviamente les podría dar acá una clase de anatomía articular y todo el cuento, pero pues nos extendemos demasiado, sí me encantaría, pero pues hoy no vamos a profundizar tanto. Acá lo traemos prometido. Sí, ese es uno de los dolores, pues los dolores son, los matutinos son los que más signos de alarma debemos pues como prestarle atención. El otro es precisamente la rigidez que tú mencionabas, que los músculos precisamente uno empieza a sentir y a notar. De hecho, yo padezco convivo con bruxismo. Pero, o sea, uno siente que eso está como el cansado, músculo duro, se siente como si tuvieras una inflamación a nivel facial, bien sea en esta parte de acá, que es donde encontramos los músculos, pues obviamente los maceteros, que son los que ayudan a abrir y cerrar la boca. Y también siente mucha rigidez en esta parte de acá, que es donde más se nos acumula de pronto el ácido láctico que se produce. Esto que nos dice, doctor, o sea, la persona que padece bruxismo está entonces todo el tiempo cerrando la mandíbula. Exactamente. Incluso hay pacientes que a mí me consultan y me dicen como, no, es que a veces yo estoy trabajando frente al computador y de un momento a otro yo me doy cuenta que estoy así. Exactamente. La presión que hacen es un tipo de bruxismo. ¿Lo hacen inconscientemente, doctor? Es inconsciente porque esto ya es una orden que tiene el músculo a nivel cerebral por la hiperactividad muscular como tal. Entonces el músculo permanece en contacto, en constante movimiento, ¿sí? O sea, él siente que se está moviendo, pero en realidad se está empezando a espasmar. Y entonces por eso es que el paciente se da cuenta, porque ya se da cuenta que está cerrando la boca con mucha fuerza.
Y eso es lo que está haciendo y desarrollando una serie de signos y síntomas que van a desarrollar, pues obviamente, como ya lo dije, una enfermedad por hiperactividad muscular. Puede ser una miositis, que es una inflamación del músculo, pues ya patológica, o puede ser una capsulitis o una sinovitis, que es pues la inflamación de la articulación como tal, que va a impedir el movimiento, que el paciente no se va a sentir cómodo ni siquiera hablando, o en un estornudo también puede tener una leve luxación de la mandíbula, pues si está inflamada la mandíbula. Bien, ahí lo tienen al doctor Luis Enrique Rodríguez, por supuesto, explicándonos sobre el bruxismo, un poco de su sintomatología, de cómo nace, y más adelante, después de esta pausa, vamos a revisar a quiénes les da, a quiénes lo terminan padeciendo, y lo más importante, si hay solución para quienes ya lo tienen, o si hay forma de prevenirla, que es también, digamos, que a lo que le estamos apostando hoy por hoy, la prevención. Ya volvemos con más de Salud para Todos. Ya continuamos con más de Salud para Todos y a ustedes gracias por estarnos acompañando acá en Teleamiga. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga, y nos busca. Y si quiere llamar y participar en el tema del día 287-83-55. Bruxismo, estamos hablando de bruxismo de la mano del doctor Enrique Rodríguez. Doctor, ¿a qué edad se puede empezar a padecer esta condición? Pues la edad no es un factor determinante, pero por lo general los pacientes que son mayores de 20 años siempre empiezan con unos signos mucho más clásicos de una hiperactividad muscular. En los niños también se ve el bruxismo y muchos pacientes o muchas pacientes mías que tienen hijos me comentan que niños entre 3, 4 o 6 años bruxan mucho cuando están durmiendo. Entonces los ven moviendo mucho la mandíbula, no se alarmen, eso es completamente normal porque ese no es un bruxismo patológico, no está mediado por un factor externo. Ese bruxismo en los pediátricos muchas veces se debe al desarrollo de los músculos masticatorios que se están empezando a preparar para recibir cambios como el crecimiento del hueso o cambios como exactamente, pues más puntualmente como la presencia de más dientes en boca, y esto va pues a generar una serie de cambios y los cambios se presentan por esa hiperactividad muscular. Y es más eventual, ¿cierto, doctor? Es eventual y hay pacientes que sí lo hacen de forma habitual en las noches, pero llega un momento en el que después de los 6 años empieza a disminuir. Entonces ahí es donde yo ya le digo a los pacientes como disfruten su juventud, porque pues obviamente después de los 20 años pues ya empiezan a aparecer el bruxismo. El bruxismo no necesariamente, yo siempre tengo ese debate con mis colegas, no necesariamente tiene que ver con una patología, porque eso realmente puede ser una condición en algunos casos. No siempre tiene que ser el odontólogo el que tenga la razón, porque también podemos tener otro desorden a nivel general de medicina general que pueda estar desarrollando el bruxismo, ¿sí? O el consumo de ciertas sustancias psicoactivas o, por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos para el manejo de la ansiedad o incluso, pues, remedios caseros que pueden, digamos, disparar la posibilidad de desarrollar una hiperactividad muscular. Entonces, digamos que por ese tipo de cosas hay que ser muy cauto y cauteloso y efectivamente ir al odontólogo, que el odontólogo haga un buen diagnóstico y que, por supuesto, si tenemos que recurrir a otro especialista, pues lo podamos hacer sin ningún problema. O sea, a partir de los 20 puede empezar a presentarse el bruxismo y si usted lo identifica en sus niños, pues pierda cuidado, que la condición pues bien se puede deber al desarrollo. ¿Cuáles hábitos, doctor, pueden motivar más a que se produzca el bruxismo? Bueno, como ya lo mencioné, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, pues obviamente dispara el bruxismo de una forma muy fuerte. También el consumo de cigarrillo, el café. No estoy diciendo que el café sea malo, porque yo también tomo café, pero digamos el café en exceso hace que los músculos... No, es delicioso además y una tacita de café no le cae mal a nadie, pero pues están, como usted dice bien, doctor, los excesos, y es que los excesos del cigarrillo, del café y del alcohol afectan a cualquiera. Exactamente, entonces hay pacientes que muchas veces recurren a mí y me dicen como, bueno, ¿y cómo hago para quitarme esta situación? La situación no es que se quite o no se quite o que desaparezca por completo, porque cualquier cosa la puede detonar. Como ya lo mencioné, el estrés es uno de los principales factores que desarrollan este tipo de hiperactividad muscular. 1, 2, digamos que el tratamiento tiene que ser en conjunto con el odontólogo o con el especialista en rehabilitación, que por lo general son los que manejan todo lo que tenga que ver con oclusión y articulación temporomandibular.
El manejo de una placa, mucha gente llega a mi consultorio con placas. No todas las placas son iguales, ni todas las placas son las mismas para cada paciente. Cada paciente tiene un factor diferente de disparar el efecto del bruxismo, o hay pacientes que pueden desarrollar la patología por otros factores que no sean necesariamente laborales o emocionales. Entonces hay que saber cómo bruxa el paciente, y eso lo determinamos con unos signos clínicos que son el desgaste de los dientes. Ahí es cuando muchas veces uno va donde el odontólogo y el odontólogo le dice a uno cómo se está comiendo los dientes. Literalmente estamos desgastando los dientes. El desgaste es mínimo, pero diario y diario y diario va a llegar a ser bastante difícil de manejar, que podemos incluso tener un problema a nivel del nervio de cada diente porque se desgasta tanto que lo descubrimos y hacemos una pulpitis. O sea, realmente es un problema que puede crear muchos más problemas. Grave, claro. Exactamente. Entonces ahí es cuando yo también le digo a los pacientes como, hey, cálmese, relájese. Porque si uno no se relaja y si uno no está abierto a las posibilidades de otro tipo de cosas, o sea, de tratamientos específicamente hablando, pues obviamente no vamos a mejorar, o por lo menos no vamos a convivir con tranquilidad cuando uno ya tiene una condición. Eso es lo que yo le digo a todos mis pacientes que tienen bruxismo, pero yo por lo general les digo, calma, hay que tomársela un poquito más suavecito, porque no solamente el bruxismo va a aparecer, pueden aparecer 1000 enfermedades más, porque se nos bajan las defensas precisamente por el estrés. Doctor, ¿cuál es la solución para el bruxismo? ¿Hay cura o hay tratamiento solamente? O el que diga, oiga, yo padecí bruxismo hace muchísimos años y ya hoy no volvió a saber qué era eso. Sí, efectivamente, hay muchas terapias, o sea, hay muchas formas de tratarlo. Esto desafortunadamente no desaparece por completo, sobre todo en los pacientes que tienen problemas de la articulación y tienen además de eso bruxismo. Es muy difícil porque hay que solucionar primero el problema de la articulación para poder avanzar al muscular. El tratamiento puede consistir en terapias fisioterapéuticas a nivel de los músculos masticadores, que muy pocas personas conocen ese tipo de terapias, pero es lo ideal. Es como un músculo del resto del cuerpo. Si a ustedes les da un espasmo en la espalda, ¿ustedes qué hacen? Pues hacen un masaje para que empiece a disminuir, pero los músculos masticadores y los músculos craneofaciales son mucho más delicados que los músculos esqueléticos, o sea, los del resto del cuerpo. Entonces hay que saber hacer la terapia, se tiene que hacer pues obviamente con mucha discreción, con mucha tranquilidad y pues obviamente con los conocimientos que se necesiten, o sea, con un profesional. El manejo paliativo o secundario puede ser con relajantes musculares que, ojo, no pueden ser automedicados, y por supuesto tienen que ir acompañados con analgésico cuando el paciente ya desarrolla un dolor crónico que no determina qué lo está ocasionando, pero sabemos que es el bruxismo. Entonces hay que manejarlo bien por unos días con medicamentos, después hacer una fisioterapia y por supuesto el manejo de una placa en algunos casos, ¿sí? Hay que buscar realmente la causa, porque si también puede ser una prótesis mal adaptada o puede ser un paciente que tal vez se hizo un diseño de sonrisa y le modificaron su oclusión normal de una forma muy rápida, pudo haber desarrollado en algún momento algún tipo de espasmo muscular que lo que está haciendo es prolongarse y prolongarse y prolongarse y formar este tipo de bruxismo que le desarrolla un dolor. Entonces hay que saber muy bien qué tipo de bruxismo es el que padecemos para poder tratarlo no solamente en el consultorio, sino también en la casa. Doctor, nuestros adultos mayores en su mayoría pierden los dientes y utilizan prótesis u pues cajas, también los pueden utilizar. Ellos también tienen posibilidades de padecer bruxismo, ¿y qué pasa cuando se padece y no son sus dientes naturales? Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente como que asume que cuando ya tienen una prótesis superior e inferior no van a tener ningún problema porque ya no tienen dientes, entonces ya no va a haber dolor y ya no va a haber una serie de consecuencias. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una prótesis total en el maxilar superior, significa que no tenemos ni un solo diente arriba. Pero si tenemos una prótesis removible abajo y tenemos todavía dientes, muy posiblemente esos dientes naturales tienen, o sea, la prótesis superior tiene que coincidir muy bien con los inferiores para crear una función masticatoria, una función de deglución completamente normal que no va a hacer que los músculos tengan una sobrecarga de peso y de función, porque eso es lo que va a desarrollar en algún momento un bruxismo patológico. Los adultos mayores sí tienen un bruxismo, por supuesto, es mucho más severo porque los músculos a medida que va pasando el tiempo se van volviendo menos funcionales y van perdiendo su masa muscular.
Por eso es que se nos caen los cacheticos y nos salen arruguitas y todo el cuento, porque pues obviamente ya el cuerpo no tiene la misma resistencia para producir los ácidos que necesitan los músculos para su correcto funcionamiento y lubricación. Doctor, bruxismo, entendido por supuesto, y además que usted lo explica muy bien, pero quiero adentrarnos entonces en nuestro segundo tema, Perfecto. que es interesante para aprender y que detrás de cámaras también lo estaba consultando un poco porque surgen una cantidad de dudas. Por supuesto, esto a continuación de la siguiente pausa, ya volvemos con más de Salud para Todo. Bueno, volvemos con más de Salud para Todo y antes de comenzar a hablar del cáncer oral o cáncer en la cavidad oral, pues por supuesto queremos darles excelentes noticias, doctor, y es que nos trae muchas sorpresas. Acá veo regalitos sobre nuestra mesa. Hoy les traje unos regalitos muy chéveres, les traje unos kits de higiene Venga, oral bastante vamos a completicos. revisarlos y yo voy a chismosear acá un poquito. O sea, ya se me metió de una vez al rancho. A ver, doctor, Pero usted bueno, nos no va importa. explicando. Viene obviamente un cepillo dental, viene una crema dental para que ustedes lleven a su trabajo y un enjuague chiquitico y una sedita para que lleven todos a su Oye, trabajo. esto está súper, doctor, para Estos son, esos kits estos son los viajeros. regalitos para todos los de Súper. Teleamiga que me siguen cada vez que vengo al programa que Bueno, me invita entonces Cris Salud para Todo. vamos, y por supuesto acá la tarjetita Ahí del está mi doctor, tarjeta, ahí están todos mis datos. para que la tengan También. presente. ¿Qué vamos a hacer? Las primeras 5 personas que empiecen a seguir mis redes sociales, @doctor, o sea, Enrique Rodríguez P, me encuentran en Instagram y ahí van a encontrar todas las otras redes sociales, aunque solamente manejo 2, que son esa y Facebook, que es Dr. Enrique Rodríguez Odontología, y ahí me encuentran. Voy a regalar 5 kits a las primeras 5 personas que me empiecen a seguir. Y que digan, Y que doctor, sigan, nos y que dice sigan, mi por amiga. supuesto, Salud para Todo y que sigan. O sea, primero tienen que seguir a Teleamiga, por favor, a Cris y a Salud para Todo y después me empiezan a seguir a mí. No se preocupen que internet es fantástico y yo me sé todas las trampitas que me puedan hacer. O sea que pendientes, @Teleamiga TV en Instagram, de Enrique Rodríguez P. Y por supuesto, @Cris Jaimes, para que ustedes estén pendientes del concurso y participen las primeras 5 personas que sigan esta cuenta y que le escriban directamente al doctor Enrique, que lo vieron a través de Salud para Todo en Teleamiga, pues se hacen ganadoras de estos kits. Doctor, cáncer oral. Es un cáncer del que quizás no estamos acostumbrados a hablar, conocemos de pronto el de mama, que es el tradicional, el de seno, u otros que atacan a la mayoría de la población. Cuéntenos un poquito más de este tipo de cáncer. Bueno, la verdad es que la literatura científica en odontología con respecto al cáncer de cavidad oral es bastante amplia. Entonces, es bastante amplia, eso significa que se puede presentar en muchas zonas de nuestra boca, ¿sí? Resulta que el cáncer de boca es uno de los cánceres más silenciosos porque hay pacientes que realmente no revisan, digamos, el estado de sus tejidos orales. Digamos, el examen intraoral no solamente, en odontología por supuesto, no solamente tiene que ver con un examen de los tejidos duros, o sea, de los dientes y de nuestra estética. Sí, es muy bonito tener diseño de sonrisa o armonización o como ustedes le quieran llamar, pero también hay un factor muy importante que es la salud. Y la salud obviamente se nos puede ver muy afectada a nivel general y de hecho mortal, porque el cáncer de boca en algunos casos tiene solución, tiene un tratamiento, pero en algunos otros ya es demasiado avanzado. Y no solamente se presenta en los típicos lugares que uno puede creer que aparezca un cáncer a nivel oral. No solamente aparece en labios, no solamente aparece en lengua, no solamente puede aparecer, digamos, en el paladar. Y hay muchos factores desencadenantes. Entonces, para organizarnos, vamos a hablar primero de los factores que pueden desencadenar un cáncer, aunque también, pues, obviamente, el cuerpo lo puede producir por sí mismo. Hay pacientes que no tienen ninguno de los factores que voy a nombrar a continuación y desarrollan un cáncer. El primero de todos es el tabaquismo. El tabaquismo es un factor muy, muy predisponente para el desarrollo de un cáncer. En Colombia no se ve lo que sí se ve mucho en Estados Unidos o en otros sectores, pues, del mundo, que hay pacientes que mastican tabaco. La pasta de tabaco, ¿sí?, es la que utilizan por lo general los entrenadores de béisbol y los beisbolistas. Que uno los ve masticando Exactamente. todo el tiempo. Eso es, pues obviamente, pues, es como una pasta y esa pasta lo que hace es chiclosa y es bastante grande.
Lo que hace esa pasta simplemente es mantenerlos concentrados y enfocados y darles energía por medio de la nicotina que suelta el tabaco, ¿sí? Pero resulta que ellos tienen otros tipos de factores como son, por ejemplo, el alquitrán o algunos de los componentes con los que lo producen. Lo mismo pasa con el cigarrillo. El cigarrillo también tiene una serie de componentes que lo que hacen es crear una especie de estímulo para que las células que están en las mucosas, tanto en la mucosa de los cacheticos, de los labios, de la lengua o debajo de la lengua o en la parte posterior de la lengua que uno no ve, o en el paladar, pues efectivamente pueden ocasionar una serie de problemas. La temperatura del cigarrillo, la combustión del tabaco es, por supuesto, un factor predisponente para estimular a que las células empiecen a modificar su forma y función para desarrollar más adelante un cáncer. Entonces tenemos como factor principal el tabaquismo, ¿sí? Y por supuesto malos hábitos, ¿sí? Entonces pues obviamente masticar cosas raras. Hay muchas personas y tengo pacientes que desafortunadamente desarrollaron cáncer en algún momento con piercing en las lenguas. Desafortunadamente es riesgoso, porque pues, ¿qué estamos haciendo con un piercing? Un piercing es un aditamento, es un, digámoslo así, como un accesorio que uno se pone en la boca, pero no así tenga materiales que son biocompatibles, no son orgánicos, ni son de tu propio cuerpo. No hacen parte del organismo, exacto. Exactamente, entonces el organismo va a reaccionar como diciendo a mí que me pusieron acá y en algún momento esa reacción se presenta con una inflamación. Pero la inflamación crónica, ¿sí? O sea que se inflama, se desinflama, se inflama, se desinflama, hace que esos aditamentos puedan en algún momento crear el cáncer. No por el aditamento per se, sino por el hecho de tener algo ahí. La inflamación empieza a volverse, pues obviamente atrófica y va a crear un cáncer en algún momento. Doctor, ¿la higiene también tiene relación? La higiene, mucha. Hay pacientes que desafortunadamente no tienen claro que la higiene oral es muy importante. No solamente para llegar a una reunión y no tener mal aliento en la reunión, porque muchos pacientes, así parezca irónico y sarcástico, todavía muchos pacientes llegan a la consulta muy mal cepillados, pero llegan mal cepillados y la ventaja es que yo les puedo enseñar, porque ese es mi trabajo. Pero sí, hay pacientes que desafortunadamente hacen, por ejemplo, no es que no se cepilló hoy, entonces mañana va a amanecer con cáncer, no. Pero hay pacientes que, por ejemplo, se cepillan mal, y eso hace que les aparezcan caries. La caries va a llegar al nervio, el nervio se va a descomponer y va a desarrollar un absceso. El absceso va y viene porque hay un momento en el que los abscesos ya no desarrollan dolor, sino solamente signos. Pueden pues, tener una serie de connotaciones clínicas que pues, sería demasiado técnico hablar del tema, pero si no nos cuidamos un absceso, si nosotros vemos que tenemos algo raro en la boca, que tenemos un sabor raro en la boca, pues hay que consultar, ¿sí? Entonces, si la higiene fue el factor predisponente durante meses, porque hay pacientes que dicen, no, eso porque se me dañe un diente, tienen que pasar muchos años. No. Desafortunadamente el cáncer el cáncer en boca es muy agresivo, es muy rápido. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, del cáncer en la boca? Para que la gente dice, oiga, me sale una llaguita, pero eso me sale seguido, los famosos sapitos que conocemos de manera coloquial. Las aftas. Ajá. Bueno, resulta que las aftas también pueden en algún momento ser un signo, pero no necesariamente el paciente desarrolla síntomas. Hay pacientes que tienen las lesiones por debajo de la lengua y el paciente nunca se revisa, o sea, nunca miran pues que el piso de la boca esté completamente sano. Él tiene unas características, pero si uno ve, por ejemplo, una manchita, como vemos en la imagen, si vemos una manchita con unos bordes irregulares, con tumefacción que es como si estuviera por debajo del tejido, o sea, como si se estuviera chupando, digámoslo así, el tejido. Todo ese tipo de lesiones son como muy importantes para que el paciente dé un patrón de alarma. Si a mí me parece algo raro y pasa digamos 2 o 3 días y eso se empieza a crecer sin tener ningún estímulo, si no me la muerdo, si no me he cepillado duro ahí en esa zona, si he tenido otro tipo de estímulo como por ejemplo estoy fumando y me arde, son muchos signos, en realidad son demasiados y dependiendo de la ubicación del cáncer en boca, porque el cáncer no le va a dar en todos los tejidos,
puede ser una peca que aparezca de un día para otro y puede volverse, se empieza a tener bordes irregulares. Digamos que son como características clínicas muy típicas de un cáncer, ¿sí? Entonces, hay pacientes que de verdad no le prestan atención. Y ¿Cuáles son esas consecuencias, las más graves, doctor, que puedan la muerte, por tener supuesto. los pacientes con cáncer en la boca, por supuesto? ¿Qué tipo de cáncer se podría desarrollar y cómo actuamos si de pronto sospechamos que ya lo estamos identificando? Ok, bueno, pues primero que todo la consecuencia, pues la más grave, como lo dije ahorita, la muerte. Pues porque desafortunadamente es un cáncer y todos los cánceres, pues si no son tratados a tiempo, van a desarrollar una metástasis que va a ser pues como pasarse a órganos vitales muy importantes que van a desarrollar en algún momento un episodio de muerte. Entonces, pues hay que tener cuidado. Hay muchas personas, y eso se lo digo a las personas que creen que la odontología no es como tan importante, sino solamente para sonreír o que bonito. quizá piensa que nunca les va a dar. O que desafortunadamente por idiosincrasia dicen, no, pues, si mi papá fumó 100 años y nunca le dio nada, uno nunca sabe. Generalmente la genética celular es bastante variada entre persona y persona, entonces no. Digamos que eso es como lo más importante que debemos tener en cuenta en cuanto a las consecuencias. Ya digamos hay consecuencias, pero ya como por el tratamiento como tal. Por ejemplo, si se hace una quimio o una radioterapia, podemos tener problemas más adelante, digamos, en la secreción de saliva, porque puede haber una serostomía debido precisamente al uso de rayos X y de pues, los químicos que se utilizan en la quimioterapia. Entonces eso puede hacer que las glándulas salivales se resequen y se atrofien, creando una serostomía, o sea, el paciente pierde la posibilidad de desarrollar una salivación normal. No es que la pierda del todo, pero sí normal. Eso hace a largo plazo que también el paciente se vuelva mucho más predispuesto, o sea, se vuelva más predisponente a desarrollar una enfermedad de otro tipo que no tenga que ser cáncer necesariamente. Pueden aparecer otras lesiones, pueden aparecer hongos como la candidiasis o puede aparecer otro tipo de patologías que pueden desarrollar nuevamente un cáncer. Entonces, o incluso pacientes que han tenido cáncer de otra parte del cuerpo pueden desarrollar la serostomía por la radioterapia y la quimioterapia. ¿Este tipo de cáncer oral, doctor, podría tener tratamiento? ¿Habría posibilidad, pues por supuesto, de llegar a la cura si de pronto no tiene un nivel tan avanzado? Ok, sí, efectivamente, cuando es descubierto a tiempo, para eso están las ayudas diagnósticas, ¿sí? Ahorita la medicina y la odontología han avanzado muchísimo en diagnóstico y podemos hacer un diagnóstico certero y a tiempo. Si eso sucede, si podemos hacer que el diagnóstico sea a tiempo antes de que aparezcan sintomatologías a nivel de los ganglios linfáticos, que son los primeros señales de alarma en la parte del cuello, pues que obviamente ellos se inflaman y a veces uno no se da cuenta, pero por ejemplo incluso un afta, los apitos que tú llamabas, cuando son muy grandes hacen que se desarrolle pues obviamente una inflamación de los ganglios porque van a producir una serie de anticuerpos para las bacterias que se están posando sobre esa afta, ¿sí? Entonces imagínense con un cáncer, que es algo mucho más agresivo, pero en muchas oportunidades no se da. Para mí lo más importante es la observación. Si al paciente se observa a diario, nos tenemos que observar, es igual que el autoexamen del seno en las mujeres, igual que el autoexamen testicular en los hombres, todo es completamente relacionado, todo tiene unos signos, unos síntomas. Si nosotros empezamos a ver lesiones raras que aparecen sin ningún motivo, por ejemplo, no he comido nada caliente y me apareció como si me hubiera quemado, llamen a su odontólogo, pidan una cita y que el odontólogo sea el que empiece a evolucionar este tipo de lesiones. Eso te iba a preguntar, doctor, o sea, los síntomas que se presentan con las personas que están iniciando con un cáncer oral o con un cáncer en la boca, ¿necesariamente están relacionados con el dolor? No necesariamente un cáncer duele. No todos los cánceres en boca, o sea, el cáncer de cavidad oral o el cáncer en boca se puede desarrollar en la lengua, como ya lo mencioné, en el paladar, por supuesto en los carrillos, que es la parte interna pues, de las mejillas, y en la úvula o en la parte del velo del paladar, que es la parte más posterior, pero a veces no se ve. Hay pacientes que realmente no se revisan la lengua, hay pacientes que no se cepillan la lengua. Y uno de los cánceres, digamos, de todos los cánceres que se pueden desarrollar de una u otra forma dentro de la cavidad oral, el de lengua es el más agresivo,
porque es muy rápido, es fulminante, o sea, puede aparecer en un mes, te puede aparecer un cáncer, y hay que estar... Y además peligrosísimo porque Claro. digamos que está la cavidad también por donde uno respira. Entonces tú respiras, tú comes, tú hablas, todo por la boca, todo. Entonces, si tú no te cuidas la boca y aparece un cáncer, el cáncer inmediatamente se va por la cadena ganglionar y de ahí puede bajar, obviamente, a pulmón, metástasis a pulmón, a hígado, bueno. Una serie, pues, como ya sería algo mucho más grave, mucho más difícil de manejar. Eso no lo maneja cualquier odontólogo. Un cáncer no lo puede manejar cualquier odontólogo. Hay especialistas para este tipo de cosas, que son los patólogos orales, los semiólogos orales, los cirujanos maxilofaciales también tienen un entrenamiento bastante amplio en el tema. Entonces ellos ya saben qué conducta seguir cuando un paciente llega con una lesión que dice, a mí me salió esto y no me duele. No todas las lesiones tienen que doler, no todas las cosas en boca tienen que presentarse con dolor, y eso lo hablamos una vez. Incluso la caries no duele al principio, duele cuando ya está muy grave, ya la situación se salió de control. Entonces, en este tipo de situaciones puede pasar también. No puede que no aparezcan síntomas, como puede que sí. Y es precisamente eso lo que queremos evitar, llegar a la mayor consecuencia y, por supuesto, evitarlo de manera responsable, diagnosticando a tiempo y revisándose de la mano de un profesional idóneo y con la credibilidad que se merece. Vamos rápidamente a una pausa en Salud para Todos y ya continuamos hablando un poco más de cáncer oral. Cáncer oral, cáncer de boca, cáncer en la cavidad oral. No es un cáncer muy común, pero es un cáncer que puede presentarse si usted no sigue las indicaciones correctas. ¿Cuáles serían, doctor, los consejos para que las personas, claramente que no tengan factores predisponentes? Porque si tenemos abuelo que padeció cáncer de boca, mamá que padeció cáncer de boca, o de pronto en algún otro lado del cuerpo también, aumentan las probabilidades, ¿verdad? Por supuesto. El cuerpo humano está diseñado para suplirse sus propias necesidades. Y una de ellas es un signo de alarma, ¿sí? O sea, la alarma es una necesidad del cuerpo. Entonces, el cuerpo la produce. ¿Cómo la produce? En algunos casos con dolor, en algunos sin dolor. Pero lo más importante es estar pendiente de todos nuestros tejidos. Hay muchos pacientes que dicen como, pero usted, ¿cómo no me dijo eso? Hombre, pues el que se cepilla los dientes todos los días es usted. Usted también tiene que revisar, usted puede ser su propio odontólogo y usted dice, oiga, me salió una mancha en un diente, oiga, me salió una peca en la lengua, me salió algo raro que no me duele, que no me molesta, pero ya lleva meses ahí, pues es bueno consultar. El examen propio o el autoexamen, aunque suena como a cáncer de mama, pero no, el autoexamen es muy importante. Cuando uno se esté cepillando los dientes hay que cepillarse la lengua, hay que revisarla para un lado, para el otro, sacarla completamente, ser exagerado, tratar de mirar. Hay signos también muy típicos, por ejemplo, hay un aliento muy típico de una paciente o de un paciente que tenga cáncer y es una halitosis bastante severa, ¿sí? Y no se parece a la de un paciente diabético. Entonces hay que examinar muy bien eso. Ese tipo de signos son los que nosotros podemos incluso revisar en nuestra casa y por supuesto apoyarse del profesional. Entonces si vimos algo raro no es que entonces le pregunto a mi vecina, a mi amigo, a mi tía, a mi abuela, ¿qué hago? Y entonces le mandan a hacer un enjuague de qué sé yo qué cosas y pues obviamente se automedican y entonces la lesión puede enmascararse y decir, bueno, yo me desaparezco por un tiempo, pero internamente ella está haciendo su función de desarrollar un cáncer. Entonces, no, por favor, no se automediquen, ni en el bruxismo, ni en el cáncer. Entonces, hay que estar muy pendientes. ¿Cuál es la manera, doctor, y a sinónimo de tips o de recomendaciones para que el televidente que nos está viendo a esta hora desde su casa agarre esa agenda y empiece a escribir 1, el doctor Enrique me dijo esto, 2. Entonces denos por favor ese listado de las recomendaciones de los pacientes que aún, pues gracias a Dios, no tienen este tipo de cáncer y que continúen trabajando para que por supuesto no les dé o no lleguen a eso. Bueno, primero que todo, como lo mencioné, estar siempre pendiente de su salud general y obviamente bucal. El autoexamen. El autoexamen a nivel intraoral, que es bastante complicado, porque uno mismo no puede hacer las cosas, pero bueno, el autoexamen es súper importante, el autoexamen. Y pues obviamente el segundo punto,
por supuesto, acudir a un profesional inmediatamente. 2, profesional si identificamos, doctor. ¿Qué otros tips tenemos? ¿Qué otros tips? Nada, mejorar la higiene, preguntarle al odontólogo en el momento en el que vayamos a consultar qué podemos hacer para evitar que aparezca un cáncer, porque es que si hay pacientes que son fumadores y me llegan al consultorio y me dicen qué puedo hacer para que no me dé cáncer de boca, es por favor trate de no fumar. Doctor, quiero por favor rápidamente pedirle en estos minutos que nos quedan de programa que nos recuerde cómo debe ser una higiene oral correcta. Bueno, primero que todo, ese cuentico de que 3 veces al día sí es verdad. O sea, se tienen que limpiar los dientes 3 veces al día, se tienen que cepillar los dientes 3 veces al día con crema dental. El apoyo con enjuague bucal, en esto hay mucha polémica en mi gremio, porque hay algunos odontólogos que curiosamente le dicen a muchos pacientes que el enjuague no sirve para nada. Sí sirve, porque hay ciertas bacterias que sí se pueden incluso eliminar por medio de este tipo de ayudas clínicas como el enjuague. Hay enjuagues, como yo alguna vez lo dije, hay enjuagues con alcohol y hay enjuagues sin alcohol, y de ahí se desprenden una serie de marcas, colores y sabores que los pacientes obviamente pues ya conocen, pero lo ideal es usarlo. El hilo dental, doctor, ¿es el hilo necesario? dental, por favor, hay que usarlo también. Ese sí es súper O importante. sea, esos 3 sí lo tenemos que, lo que viene en el kit. Es que el doctor. kit que les traje fue precisamente pensado en eso, para que aprendan que realmente la seda dental es muy importante. Obviamente en espacios que tenemos muy grandes edéntulos, pues la seda no va a ser gran cosa, pero de todas formas la seda entra en el espacio que hay entre la encía y el diente y limpia la placa bacteriana de esa zona. Ojo, el cáncer no da en los dientes, da en los tejidos adyacentes. El hueso de la mandíbula, el hueso que sostiene el hueso, también, el diente, perdón, también puede desarrollar un cáncer, pero ese tipo de cánceres sí son ya un poquito más de tipo genético, de tipo endocrino. Bueno, hay otro tipo de factores predisponentes para ese cáncer, pero el cáncer de boca, de tejidos blandos de la boca, es muy peligroso. Es muy peligroso, y principalmente las dos cosas son esas: estar muy pendiente de las cosas que nos aparecen en la boca, bien sea y correr al profesional. el sapito, no importa, si el sapito no desaparece en 2 días, que es lo ideal, por favor consulte. No tiene nada de malo ir al odontólogo a consultarlo, para eso estamos. Y es la manera de prevenir. Doctor, se nos acabó el tiempo. Por favor, recuérdenos las redes sociales para participar en el concurso. Solamente hay una red social y ahí encuentran todas, que es @doctor, o sea, dr.Enrique Rodríguez P, sin apóstrofes Ahí y lo sin tenemos, mayúsculas. vean. Ahí estoy. Entonces, efectivamente, sí, acá. Ese es mi red social, y ahí van a encontrar absolutamente toda la información, y de ahí pues obviamente pueden pasar al fanpage, que es Dr. Enrique Rodríguez P Odontología, y ahí me encuentran. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en Salud para Todos. No, con muchísimo gusto. De hecho, se me olvidó decirles, pueden escribir al WhatsApp que apareció ahorita en mi tarjeta, ahí les vamos a dar una cita de valoración cuando sea necesario. Perfecto. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud para Todos. Recuerde que todos los días le traemos diferentes especialistas para que pueda aprender de nuestra mano. Si tiene algún tema de su interés, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales, y acá le traemos a ese médico que usted está buscando para que pueda aprender más. Mañana los espero con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.